¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Entrar a decir, a mí no me pregunta nada, yo no sé nada de inglés. Venga. Ahora está en matemática. Bueno, buen día. Hoy vamos a ver trigonometría, parte de lo que es trigonometría. Es un tema que van a necesitar ustedes para poder desarrollar contenido de física. ¿Estamos? ¿Recuerdan algo de trigonometría, de la secundaria? Yo. Mira, me acuerdo de León, pero no me acuerdo cómo no. Bueno, trigonometría está relacionada con el estudio de todo lo que sea la parte de triángulos. Todo lo que sea triángulos. Nosotros vamos a ver la parte de triángulos y rectángulos. Y para esos triángulos, ¿qué teoremas se pueden aplicar? Teorema de Pitágoras. Sí, muy bien. Ese va a ser uno de los temas, teorema de Pitágoras. Y después vamos a ver también las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. No sé en qué tema están ustedes con física. ¿Qué están dando, no sé si las chicas? La última clase que vieron. Cinemática. Cinemática no creo. Se habrá pasado cinemática. Debe estar en otra. La última. Bueno. Entonces, como título, trigonometría. Tocamos chelo. No, la yo te agradezco. Sí, pasó, tocamos chelo. No, vamos aquí. Yo vi eso, no me quedé saliendo de pobre. Función continua, ejercicio de paso. Dinámica puede ser, profe. Sí. Cosas que vimos en física. Son tamaño. Y yo no llegaba. Hay cosas que yo no puedo.
Qué bien, el suelo del niño se cortó. Los americanos estamos bien, pero a la vez ahí también. Ya mal, dice que llega rápido. Pero no tan mal. Pero dice que llega rápido. Sí, dale, así una cosa y queda ahí con la. No, ¿cómo? Ay, 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 vos tenés que copiar nomás lo que está ahí, no te puedes preguntar tanto. Qué bochero. Yo, está bueno que vos esa. Ya, todo, pero todo tiene que ser. Parecía raro. No, no encontraba, yo sabía que estaba. Bueno, copien esto que está acá en el pizarrón. Enseguida les voy a explicar. Pues cómo se ve, ¿verdad? Profe. El brillo de la luz. Esa luz y eso que sería acá, la ventana. Es la ventana. ¿Qué ángulo rectángulo? Si es un ángulo recto, ¿cuánto mide un ángulo recto? Dice algo. Lado de este ángulo rectángulo y los ángulos rectos. Y la nota es 16, pues sí. En realidad, a ver, ¿ya copiaron esto? ¿En esta parte? No. Bueno, entonces, ¿saben qué? Porque ahí vamos a borrar esto de acá. Ahí no. Esas son las tres razones, porque si no, no se entiende bien el enunciado. Esto que está acá es una raya de fracción y arriba de las letras hay una línea que indica el lado. Por ejemplo, el lado AB empieza en A y termina en B. Esa es una de las formas de marcar el lado de un triángulo rectángulo o de cualquier triángulo. ¿Dónde empieza el lado y dónde termina el lado? AB, BC y AC. Ángulo B y ángulo C. Sí, porque se calcula las razones trigonométricas para los ángulos agudos en un triángulo rectángulo. Solo para los agudos. Los agudos serían estos dos. B y C. B y C. Este ángulo que está acá es el ángulo recto, el ángulo que mide 90 grados. Y a veces está marcado así, con un cuadradito en el lugar. Pero si no observan ustedes la figura,
Tienen que ver los lados que son perpendiculares, donde se forma el ángulo de 90 grados. Estaba haciendo acordar todas esas cosas y se me vienen recuerdos de Vietnam. ¿Eso qué? De Vietnam. Sí. Bueno, de la guerra. Es un meme, ¿no? Ah, sí, bueno. Es como un chiste que dice que eran feos recuerdos. Ah, claro, ahí está. No son recuerdos feos, son lindos. Muy bien, chicos. No, pobre, están mal viéndolo. Bueno, oye, antes era sensación. ¿De dónde iba así así? Yo pasé decía 2.000 pesos el pase libre, no sé qué. Sí, yo también. No sé eso para qué sería pase libre para juntar todos los juegos. Para todos los juegos. $1.000. Es que todo está caro. Ahora te vas a una moneda eso. Y luego por cabeza, sean 20, no sé, la conversión. Por 20 pesos. El enlace un par de millones de pesos. La mayoría son todos brasileños. Pero de tú trabajar en un circo. El circo es bueno, eso es un parte, ¿no? Pues luego te hacen escenario de cosas que no pero el parque. Un circo de oro. El hambre tenía leones. No me acuerdo, cuando era abierto de no, era con los leones. Cuando vinieron acá. ¿Viste que llegaban de comer perro y gato? ¿Vieron eso? No me acuerdo que metíamos dos por dos en un sotal, porque se encontraban para darle de comer. Sí. Sí, puedo. Y el perro estaba. Iba a llevar dos. Y le hacen muchísimo. Bueno, ¿listo? Sí, ya estamos. Bueno, entonces, como les dije, vamos a ver trigonometría. Y dentro de trigonometría, una parte que ustedes van a ocupar estos conceptos para poder trabajar en física. Triángulo rectángulo. ¿Tá? El triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo recto. En un triángulo tenemos 3 lados y tenemos 3 ángulos interiores. Tenemos 3 vértices. También tenemos ángulos exteriores. Pero nosotros vamos a ocupar la relación entre los lados y los ángulos agudos. Razones trigonométricas. Son las razones que se establecen entre los lados de un triángulo, rectángulo y los ángulos agudos. Los ángulos agudos en este triángulo que tengo acá serían el ángulo B y el ángulo C. Ángulos agudos. ¿Se acuerdan cómo nosotros sabíamos que los ángulos eran agudos? ¿Qué es un ángulo agudo? Un ángulo recto es un ángulo que tiene 90 grados.
¿Un ángulo agudo? Clasificación de 380. amplitud. Tenemos agudos, tenemos rectos, ángulos obtusos, ángulos llanos, ángulos nulos, ángulos agudos. ¿Qué era? O mirando la figura, ustedes pueden deducir qué serían los ángulos agudos. ¿Cuánto medirían los ángulos agudos? 45 grados. Puede ser 45, o sea, esa es una posibilidad. Entonces, si es Puede medir hasta 180. buen día, ¿cómo? Puede medir hasta 180. Los ángulos agudos pueden medir hasta 180. Y pregunto. ¿Es una pregunta o una afirmación? Y creo que le responde le doy esa respuesta. No he entendido qué es eso. No se escucha muy bien. Bueno, los Buen día, profe. ¿Qué tal? Buen día. Ahora sí. Creo yo que el ángulo agudo es cuando mide menos de 90 grados. Sí, bien. Los ángulos agudos miden menos de 90 y más de 0 grados. Esa es la definición de un ángulo agudo. Bien, entonces acá en la figura que nosotros tenemos, que es un triángulo, los ángulos agudos son B y C. Para este triángulo nosotros podemos calcular entonces las razones trigonométricas. ¿Cuáles son las razones trigonométricas? Seno, coseno y tangente. Acá está abreviado, voy a poner acá abajo. Seno se abrevia sen, coseno se abrevia cos, y tangente se abrevia tan o tg. ¿Está? Esas son las tres razones trigonométricas. Y se establecen relacionando los lados de un triángulo rectángulo. Los lados de un triángulo rectángulo tienen nombres especiales. Vieron que acá pusimos cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa. Bueno, tienen esos nombres los lados. Entonces, según el ángulo que nosotros estemos analizando, vamos a establecer cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente. La hipotenusa siempre es la misma, o sea, el mismo lado. En este caso, la hipotenusa es el lado BC, el lado que es opuesto al ángulo de 90 grados. Hipotenusa al lado opuesto al ángulo de 90, siempre. Después los catetos van a ir variando en opuesto y adyacente según el ángulo que nosotros consideremos. Si consideramos el ángulo B, el cateto opuesto va a ser el lado que está enfrente de ese ángulo. En este caso, nosotros tenemos B acá. El cateto opuesto va a ser AC, desde A hasta C. Ese va a ser el cateto opuesto. Por eso puse AC. Y la hipotenusa es el lado BC. Entonces, seno del ángulo B, la fórmula es cateto opuesto sobre hipotenusa. Para mi ángulo B, el cateto opuesto es el lado AC, el lado que está enfrente del ángulo, y la hipotenusa es el lado BC. Cos, que significa coseno, es la otra razón trigonométrica. La fórmula es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, considerando el ángulo B otra vez, el cateto adyacente va a ser el lado que está... ¿Opuesto? No, opuesto no. El O sea, que- frente. Opuesto y enfrente es lo mismo, el que está pegadito al ángulo, el que es contiguo al ángulo. Ustedes tienen este ángulo que está acá, el adyacente es el que está acá. Entonces va a ser AB. 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 Puede ser ABC, BA. Sí, puede, o sea, tratemos de seguir el orden del alfabético, ¿está? AB. Entonces, el cateto adyacente para el ángulo B es AB. Y la hipotenusa sigue siendo BC. Acá está la fórmula. AB sobre BC. Y después, tan, que tan es tangente, que es la otra razón trigonométrica. La fórmula es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, nos ubicamos otra vez en el ángulo B. El cateto opuesto es AC y el cateto adyacente es AB. Por eso dice acá, AC sobre AB. La rayita que está entre las dos letras me indica que empieza en A y termina en C. La usamos para simbolizar el lado. Esta es una forma de nombrar el lado. A veces se puede nombrar con una sola letra nomás. En este caso usamos las dos. Esto es para el ángulo B.
Para el ángulo C, que es el otro ángulo agudo que nosotros tenemos acá, también podemos calcular las razones trigonométricas, o sea, seno, coseno y tangente para el ángulo C. Acá no volví a escribir la fórmula, porque la fórmula siempre es la misma. Cateto opuesto sobre hipotenusa para el seno, cateto adyacente sobre hipotenusa para el coseno, y cateto opuesto sobre cateto adyacente para el tangente. Pero, como les dije hoy, el cateto opuesto y el adyacente va cambiando en el triángulo según el ángulo que nosotros consideremos. Si consideramos el ángulo C, que es este que está acá, el cateto opuesto va a ser el lado que está enfrente a ese ángulo. En este caso va a ser este que está acá. AB, entonces, seno de C es cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto es AB y la hipotenusa es BC. Por eso dice AB sobre BC. ¿Estamos hasta ahí o no? Sí. El coseno del ángulo C es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, nos ubicamos en el triángulo. El cateto adyacente para el ángulo C va a ser este lado que está acá, el AC. Y la hipotenusa es el lado BC. Por eso dice acá, AC sobre BC. Y tangente del ángulo C, la fórmula es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Nos ubicamos acá en el triángulo, vemos dónde está el ángulo C. Cateto opuesto es AB sobre cateto adyacente, que es AC. Y ahí queda esta fórmula que está acá. ¿Está? Entonces, retomando, ¿qué estamos viendo? Trigonometría. Dentro de trigonometría, triángulos rectángulos. Y dentro de eso, las razones trigonométricas, que son 3. Seno, coseno y tangente. Que relacionan los lados del triángulo con los ángulos agudos. Y estas son las fórmulas. Esto es de forma simbólica. Ahora vamos a hacer un triángulo donde le vamos a poner números, o sea, medidas a los lados, y ustedes van a tener que sacar los ángulos. O sea, seno, coseno y tangente, y también se pueden calcular los ángulos. ¿Está? Y el teorema de Pitágoras. ¿Alguna pregunta? Ahora. Los chicos del interior, ¿alguna pregunta que quieran hacer? Yo, profe, a mí no me quedó claro cómo puedo la hipotenusa. Hipotenusa, bueno, la hipotenusa en el triángulo rectángulo es el lado que está opuesto al ángulo de 90 grados. En este triángulo que está acá, el ángulo de 90 está acá. Y el lado que es opuesto es el lado que empieza en B y termina en C. El lado BC es la hipotenusa en el triángulo rectángulo. En este triángulo. Ok, gracias. Bueno, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a marcar acá. Esto es hipotenusa. Bien. ¿Has sacado una foto? Profe, y en el caso del ángulo C, por ejemplo, ¿cómo yo me doy cuenta cuál es la hipotenusa? La hipotenusa siempre es la misma. No cambia en el triángulo rectángulo. Es el lado que es opuesto al ángulo recto. No importa si consideras el ángulo C o el ángulo B, siempre la hipotenusa es la misma.
Lo que va a cambiar Ah, son los catetos, opuesto y adyacente, según el ángulo que usted esté considerando. buenísimo. Bueno, ¿me avisa si puedo borrar el pizarrón? Así continuamos. Y yo creo que estaba. Y si te tiras con X de 1040. Bueno, continuamos, chicos. Vamos a ver ahora, vamos a poner acá, esto es un cateto, y esto sería cateto. Bueno, vamos a repasar. Teorema de Pitágoras. Famoso Pitágoras. Cateto. ¿Qué decía el teorema de Pitágoras? ¿Alguno se acuerda? No, ¿No? no. Güey, pero eso no es vos sos un buen amigo de ti, Rex, ¿no? Pues sí. Profe, ¿Qué? teorema de Pitágoras y eso te dan en la primaria. Sí, en algunos lugares sí, en algunas escuelas sí. Sí. Mira, técnica, ¿no? ¿Sí, no? Bueno. Teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Está? Bueno, entonces, fíjense, nosotros tenemos el triángulo ABC. El triángulo se llama ABC. La hipotenusa es BC y los otros dos lados son catetos. AC es un cateto y AB es otro cateto. Si esto que está escrito acá en palabras, nosotros lo escribimos en forma simbólica, sería así.
Ahí. Para este triángulo, porque yo le puse esas letras, puede tener cualquier letra el triángulo, se puede llamar de cualquier manera. Ustedes siempre tienen que identificar cuál es la hipotenusa y cuáles son los catetos. Acuérdense que la hipotenusa es el lado que es opuesto al ángulo recto, o sea, al ángulo de 90. Y los otros son catetos. Entonces, el cuadrado de la hipotenusa, o sea, en este caso la hipotenusa es BC, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y los catetos son AB y AC. ¿Para qué me sirve el teorema de Pitágoras? Para poder calcular uno de los lados cuando yo conozco los otros dos. Supongamos que yo conozco los catetos y quiero saber cuánto mide la hipotenusa. Para el teorema de Pitágoras. O yo conozco la hipotenusa y un cateto, puedo calcular el otro cateto. Para eso me sirve. Bueno, copien esto que está acá y ahora vamos a poner un triángulo, rectángulo, y vamos a calcular las razones trigonométricas. Vamos a poner un triángulo que tenga medidas y vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Sí, así es. Sí, puxa aqui, cantinha de vidro, aí fica no alto. Aqui do engano? Sim, ah, tá mais grande, tenho certeza. Aí de barriga de carro. Onde era bem grande o que você viu? Si no me equivoco, el 1 de septiembre al 11 de septiembre. Era una fiesta todos los días, ¿verdad? Ah, septiembre, ¿no? Creo. Bien. Bueno, este va a ser nuestro ejercicio. Copien ese triángulo rectángulo, calcular las razones trigonométricas del siguiente triángulo. Bueno, profe, no hacía nada, no solo. Bueno, No,
Profe, una consulta. Sí. Teniendo en cuenta qué ángulo tenemos que sacar ahí el valor. Bueno, buena pregunta. Acuérdense que las razones trigonométricas se calculan para los ángulos agudos. ¿Cuáles serían los ángulos agudos acá? La D y la E. Este es el triángulo. La D, perdón, D, D y la E. La D y la E. D, la letra D, sí, para el ángulo D y para el ángulo E. O sea, yo les iba a poner los ángulos, pero les puse así en forma general, justamente para que ustedes sepan para qué ángulos. Entonces va a ser para el ángulo D y para el ángulo E. El seno, el coseno y la tangente para D, y el seno, coseno y tangente para E. Perfecto, profe. Sí, sería algo diferente. Sí. Bueno, a ver si pueden, si se animan a hacer solos. Sí, pasan 2 minutos. ¿Va a seguir o cortamos ahora? Se corta un ratito y después continuamos, ¿sí? Es buena, súper bueno.